Buenas tardes, muchas gracias a Intal, al BID por la invitación. Y voy a hacer una presentación básicamente pragmática de lo que significó negociar un tratado de libre comercio entre Perú y la China y en las condiciones en que esta situación se dio. Lo primero, quiero explicarles qué es lo que vivía el Perú en ese momento. En los años 90 el Perú había hecho una reforma comercial unilateral, había hecho una rebaja de aranceles, se mantenían altos y nuestros procesos de integración básicamente estaba centrado en la comunidad andina, ¿no? Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, en ese momento Venezuela, que ya en ese momento tenía un proceso de integración de 35 años, teníamos un acuerdo de complementación económica con Mercosur, que en estos momentos el Perú no paga aranceles para entrar a Brasil y a Argentina, básicamente que son los mercados grandes de Mercosur, pero que no significan en la práctica que los productos cruzan la frontera. O sea, el arancel está eliminado en la práctica, pero hay barreras que impiden que los productos circulen. Entonces, a partir de esa situación, el Perú comienza a ver la posibilidad de integrarse al mundo, abrirse a nuevos mercados, y el principal mercado para el Perú era los Estados Unidos. Fue un proceso muy intenso que se inicia a negociar en el 2004, comenzamos a conversar desde el 2001, el 2004 comienza la negociación, se firma en el 2006 y entra en vigencia en el 2009. Durante esa negociación, el pueblo, la ciudadanía, los peruanos estaban en contra de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Las encuestas populares nos decían que aproximadamente el 70%, 75% de la población estaba en contra de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Básicamente pensando en la idea de un país inmenso va a ganar mucho más de lo que puede ganar un país chico, ¿no? Iniciada esa negociación, ya comenzamos a tener otros acercamientos con Singapur, Tailandia, profundizar el acuerdo que teníamos con Chile. Pero se hizo un trabajo muy interesante internamente durante el proceso de negociación. Hicimos más o menos como sector público en esos momentos más de 650 presentaciones públicas a lo largo de todo el país, explicando qué es lo que buscábamos en un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ganada esa batalla, cambió la posición de la población, ya el 70% de los peruanos estaban a favor de un tratado de libre comercio, comenzamos a aprovechar esa coyuntura favorable al libre comercio y comenzamos a priorizar mercados y obviamente en la lista, que se hizo un trabajo técnico en el ministerio, salían obviamente como los principales mercados importantes a comenzar negociaciones China y la Unión Europea. Comenzamos a negociar con la Unión Europea en el 2007, pero el proceso con China fue un poco más largo. Hicimos primero, en el 2006 se propone a China negociar un tratado de libre comercio, se trabaja un estudio de factibilidad entre los equipos de estudios económicos, en el caso del Perú fue el equipo económico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y sale un resultado donde más o menos se expone cuáles son las dificultades, ciertas sensibilidades que podrían haber en el comercio entre ambos países de tener un acuerdo de libre comercio de amplia cobertura. Acordémonos que en ese momento China tenía un acuerdo comercial con Chile que era básicamente un acuerdo de preferencias arancelarias, básicamente centrado en bienes. Nosotros le estábamos proponiendo a China, y fue el primer acuerdo que China firma con un país de Latinoamérica de amplia cobertura, es decir, que incluye no solamente acceso al mercado de bienes, sino también de servicios y de inversiones. Es cierto que era de mucho interés para China que se le declare, que es lo que se comentaba hace poco, como una economía de mercado. ¿Por qué es que China venía solicitando eso? Porque internamente los países venían aplicándole a China normas distintas a los que se les aplica a cualquier país normal dentro de la OMC con respecto a medidas de defensa comercial, básicamente sobre dumping y a veces sobre salvaguardias. Entonces se firmó en el 2007 un memorándum de entendimiento entre la República del Perú y la República Popular China, donde se le reconocía formalmente a China como economía de mercado, y eso facilitó el inicio de negociaciones. Las negociaciones con China comienzan en el 2008 y concluyen en octubre de 2008. Es importante señalar acá que en el año 2008, ese año que se llegó a la negociación, el Perú era la sede de las reuniones de APEC de ese año, cosa que nos llevaba a que en noviembre de ese año iba a haber la cumbre presidencial de los 21 presidentes de las economías de APEC.
y eso, de alguna manera, era un momento importante que queríamos aprovechar. ¿Por qué queríamos negociar con China? Obviamente por el tamaño del mercado, vamos a ver un poco más adelante de eso, pero había una oportunidad para establecer normas más fáciles para el desarrollo de un comercio ordenado, con reglas de juegos claras y transparentes que fomenten un intercambio de bienes, servicios e inversiones, así de amplia cobertura, bienes, servicios e inversiones. Reglas claras, era importante nosotros, países lejanos, que no teníamos mayor contacto, sino un comercio que fluía básicamente en materias primas, no habían puntos de contactos, era muy difícil de solucionar los problemas que se venían, y básicamente la relación de comercial con China era una relación que se veía en el Perú, digamos, como poco transparente, en el sentido de que había muchos casos abiertos contra productos chinos por dumping, muy pocos por subvenciones, ¿no? Entonces había que incorporar mecanismos transparentes de defensa comercial y había particularmente intereses en dos sectores, intereses ofensivos del Perú, en el sector pesquero y también en el sector agrícola, ¿no? Donde veíamos el gran potencial que teníamos de venderle a este gran mercado. La relevancia de China, no voy a demorarme mucho en esto, ya todos lo sabemos, es un mercado inmenso, compra muchísimos alimentos del mundo, tiene aranceles altos para ciertos alimentos y lidera bajar esos aranceles, por lo menos en la parte regional el interés del Perú era ponernos al nivel de lo que había logrado Chile. Los productos chilenos entraban con mayor facilidad que los productos peruanos, tanto así que en la negociación muchos de los productos eran ubicados en el mismo momento, en las mismas canastas de grabación que Chile estaban en ese momento cuando ya habían pasado años de negociación, ¿no? Es una tiene 6 grandes ciudades. Voy a pasar esto rápidamente porque la importancia del mercado chino ya todos las conocemos. Pero ¿qué pasaba internamente? Si bien había el consenso general de que los tratados de libre comercio venían siendo favorables para el Perú, había un gran temor de los empresarios, en particular del sector textil, confecciones y de calzado. Tenían mucha preocupación y se oponían a un acuerdo de libre comercio. China en el Perú estaba posicionado como un jugador comercial poco transparente en el comercio, ¿no? Por lo que hablábamos que habían varios de casos dumping abiertos, pero eran casos que se abrían muy fácilmente sin basarse con todas las normas que la OMC, porque a China se le daba un trato especial por no ser una economía de mercado, entonces se comparaban precios, se encontraba el dumping muy rápido y se castigaba. Hasta ahora tenemos medidas de antidumping contra el calzado chino que llevan ya, si no me equivoco, 22 años, ¿no? Buscando proteger el calzado nacional. Y los opositores al acuerdo se organizaron, supieron movilizar la opinión en contra y hubo el otro gran acuerdo donde hubo gran movimiento. Digo gran movimiento cuando llega a ocupar las primeras planas de los diarios, así como en la negociación de Estados Unidos, durante 2 años las primeras planas hablaban de esta negociación, el TLC con China fue un acuerdo sensible y políticamente y socialmente captó la atención de los ciudadanos. Nos sirvió que Perú y China tienen una historia común muy importante, una colonia, una inmigración china hacia el Perú muy grande, culturalmente estamos muy unidos, hemos hecho producción cultural conjunta y eso de alguna manera facilitó, abrió ciertas puertas, pero como les decía hace un momento, buscábamos negociar rápidamente para poder cerrar la negociación en noviembre de 2008 cuando los presidentes se junten en la cumbre de APEC. Nunca es bueno anunciar cuándo vamos a cerrar un acuerdo, pero a veces funciona ponerse una meta y a ver si se llega o no. Ahí ya les voy a contar anécdotas que hubo que facilitaron que eso ocurriera. El Perú propuso excluir partidas arancelarias del acuerdo, básicamente textil, calzado y algunas partidas arancelarias del sector metalmecánica. Era el primer acuerdo comercial que el Perú negociaba, que el Perú ponía sobre la mesa excluir partidas. En todos los demás acuerdos, el Perú sobre la mesa ha dicho el 100% del universo arancelario llega a cero en determinado momento. Pero con China, por las sensibilidades que habían en el sector textil y calzado, y que estaban reflejadas en el estudio previo de factibilidad, digamos, nuestros equipos económicos habían concluido que efectivamente había sensibilidad. ¿Cuál era el problema? Que esas partidas que quería el Perú excluir representaban aproximadamente el 15% del comercio, lo que iba en principio con esta
con el artículo 24 del GATT, que es esta regla no escrita que se habla que lo sustancial del comercio debe estar incluido, y el sustancial del comercio se ha entendido siempre como el 90%. Queríamos, y como le decíamos, incorporar inversiones y servicios. China no estaba muy interesada en eso, pero nosotros queríamos avanzar y tener un acuerdo de amplia cobertura. Y otra de las preocupaciones que tenía el sector privado peruano eran los problemas de dumping y los de defensa comercial en general. Entonces, nosotros propusimos a China negociar paralelamente en las mismas rondas de negociaciones, no en el capítulo de procedimientos aduaneros, sino paralelamente en otro edificio, en otra sala, un acuerdo de cooperación aduanera, que ya les explicaré en qué consiste. Al final contamos con un acuerdo amplio, el primero de China con América Latina, que cumple distintos capítulos, como en bienes tenemos acceso a mercados, reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias, fitosanitarias, tenemos servicios, inversiones, tenemos propiedad intelectual y tenemos preámbulos, solución de controversias, cooperación, transparencia, comisión de administración del tratado y excepciones y disposiciones generales. Es un acuerdo amplio. En la parte de acceso a mercado, si ustedes ven en la oferta, en la segunda parte, donde dice oferta de Perú a China, en exclusión pusimos 592 partidas arancelarias, que era el 8% del total de partidas. Esas son básicamente partidas del sector textil, confecciones y calzados que no formaban parte de la desgravación arancelaria. Iban a mantener el arancel que tenían en ese momento y no se iba a ver modificado. De ahí todo lo demás iba a llegar a cero en algún momento del tiempo. La primera canasta de 0 a 5 años, ya pasaron los 5 años, o sea, esos, el primer periodo ya se terminó. Y progresivamente los otros productos están eliminando el arancel en forma progresiva hasta llegar a cero. ¿Qué es lo que lográbamos esto? Como les decía, para nosotros era muy importante, como Chile ya había avanzado entrando al mercado chino con productos agrícolas y nosotros queríamos igualarnos y no perder esa capacidad. El acuerdo de cooperación aduanera, ¿qué es lo que hacía? Obligaba a las autoridades a intercambiar información sobre operaciones realizadas. Se da un plazo, si no me equivoco ahora, eran 90 días, en que el Perú le pide información a las aduanas chinas sobre una operación en que nosotros estamos sospechando que hay una irregularidad, la aduana china está obligada a responder. Debo reconocer que esos 90 días no se están cumpliendo, pero sí está fluyendo esa información entre aduanas, que era muy importante para que nuestros empresarios puedan tener la confianza de poder recibir información fidedigna de los embarques que venían de China hacia el Perú. Acá tengo detalles de los distintos capítulos. Esto entiendo los van a colgar en la página web, es importante que los vean. No me voy a detener a leer cada uno de los contenidos, pero de nuevo regresamos, tenemos acceso a mercado, las reglas de origen. En defensa comercial se mantiene lo que tenemos en la OMC, pero también se genera, al ser acuerdo bilateral, una salvaguardia bilateral en caso de que las importaciones afecten a la producción nacional. Tenemos los procedimientos aduaneros que son muy engorrosos, complicados, pero acá lo importante, y sigo con comercio de servicios, entrada temporal de personas, inversiones, ya teníamos un acuerdo bilateral de inversiones, acá lo profundizamos, le damos mayor fuerza a los temas de expropiación, al trato nacional, a los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado, y muchos temas de cooperación que, como muchos acuerdos, muchas veces quedan ahí un poco en la congeladora, pero siempre está la puerta abierta para abrirlos, ¿no? Que incluyen cooperación económica en ciencia y tecnología de información, educación, temas forestales y una serie de temas importantes. En los primeros 5 años vemos las exportaciones totales a China comienzan a subir, hasta el 2012 que llegan a 7.800 millones, bajan a 7.000 millones el año 2014, he trabajado años completos, ¿no? Del 2010 al 2014, pero van a ver que lo que le vendemos a China son básicamente minerales, lo que le vendíamos sin acuerdo de libre comercio. Uno no hace un acuerdo de libre comercio con la China para venderle más cobre. Sin acuerdo igual le vamos a vender cobre en la medida que lo necesite. China está desacelerada,
está comprando menos, los precios de las materias primas han bajado, las exportaciones totales a China han disminuido. Acá tenemos las exportaciones no tradicionales. Las exportaciones no tradicionales son aquellas que tienen valor agregado, crecieron de 259 millones a 476 millones en esos 5 años. Para esto se hacen los tratados de libre comercio, para promover este tipo de exportaciones. Crecieron 83%, 449 nuevos productos fueron exportados a China en ese periodo y 811 nuevas empresas, principalmente pequeñas empresas, se incorporaron al comercio con China, ¿no? Entonces nosotros creemos que ha sido positivo este acuerdo por los resultados que hemos tenido en lo que es exportaciones no tradicionales, que están divididos por sectores, como les decía al principio, tanto las oportunidades en alimentos, ¿no? En el sector pesquero y en el sector agropecuario, que en el sector pesquero las exportaciones crecieron en 166% y en el agropecuario en 326%. Eso es básicamente el resultado que hemos tenido. En el tema de inversiones en el Perú, si bien se supone es obligatorio registrar la inversión extranjera, como no hay sanción al que no lo haga, no hay estadísticas claras de cuánto es la inversión china en el Perú. Pero recientemente han comprado la mina Las Bambas por más de 7.000 millones de dólares, han comprado las instalaciones de Petrobras por más de 2.000 millones de dólares, tienen la mina de Toromocho, Chinalco. En realidad el acuerdo era básicamente para aprovechar oportunidades comerciales en productos que tengan valor agregado, pero también en traer inversiones chinas en el Perú. Y eso se ha conseguido. En este momento la relación con China es considerada por China como una relación estratégica entre Perú y China. Las inversiones están llegando y por más que estos 5 años que ponemos de vigencia no han sido los mejores años de la economía mundial, en el 2008-2009 la crisis de Lehman Brothers, la crisis de 2011, el comercio con China, como lo podemos saber, de los productos con valor agregado, con los que dan más empleo, han venido creciendo y entendemos que seguirán creciendo a una dinámica mayor en el futuro. Con eso creo que ya estoy en los 5 minutos y nada, agradezco la oportunidad.